Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Educasalud con la clase de español con la teacher Celia. Hoy estoy de nuevo con ustedes presentando un nuevo video sobre el contenido de la ficha, en la cual vamos a conocer la ficha, los tipos de ficha y un ejemplo de ficha de entrevista para ayudar a nuestros estudiantes que están realizando la entrevista del segundo cuadernillo, de la segunda quincena, del tercer cuadernillo, de primero, segundo y tercero de secundaria, donde nuestros estudiantes tienen que elaborar una ficha para realizarle entrevista a tres personas, ya sea su madre, su padre, su abuelo, tío, o el colmadero o una persona que vive en su comunidad, o más bien un profesional que con esta ficha por cada entrevistado tiene que elaborar una ficha para completarla. Y la teacher Celia hoy te trae a conocer qué es una ficha, los tipos, los ejemplos de ficha, y así te daré un ejemplo de cómo elaborar tu ficha para recoger la información de tu entrevistado para completar tu proyecto, segundo proyecto de la segunda quincena de cuadernillo número 3. Te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes tus comentarios, que en la medida de lo posible estaré dando respuesta y te regalaré una carita feliz o un corazón por todo lo que ha hecho para seguir comentando la clase. Y le doy las gracias a cada uno de los estudiantes que cada día me escriben con respecto a llenado los cuadernillos de primero, cuarto, quinto y sexto. A cada uno les digo que sigan a la teacher Celia porque cada día estaré subiendo nuevo video. Pues sin más preámbulos, vamos a conocer primero qué entendemos que es una ficha y cuáles son los tipos de ficha que vamos a trabajar para luego entonces conocer una ficha de entrevista, la cual vamos a aprender a elaborar para crear nuestra ficha de nuestro entrevistado. Vamos entonces, una ficha es la unidad rectangular, generalmente de cartón, y donde se fija la información recopilada de libros, revistas, periódicos y otros. Y del mismo modo, en este tipo de documentos se contienen unos datos de identificación de las obras, en la cual se busca dar a conocer los conceptos en ideas, resúmenes, síntesis, utilizando como medio para realizar un trabajo de investigación. Y aquí entonces se van a tener en cuenta el tamaño que vamos a elaborar nuestra ficha, ya que esta pueden tener un tamaño de 10 centímetros por 15 centímetros. Además, puede ser también de 15 centímetros a 12 centímetros, de 14 centímetros y 10 centímetros. Y puede tener 13 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Y aquí entonces vamos a ver qué forma va a tener nuestra ficha. Pueden utilizar a Word y también pueden ver cómo yo lo elaboré en PowerPoint. Luego, a partir de aquí, entonces, vamos a seguir conociendo. Las fichas utilizan para registrar los datos extraídos de fuentes bibliográficas como libros, revistas y periódicos y no bibliográficas. Tradicionalmente, la ficha era tarjeta de forma rectangular de diversos tamaños, pero a partir del final del siglo XX se empezaron a usar bases de datos y otros soportes electrónicos para almacenar la información. Las fichas se utilizan como un medio para realizar un trabajo de investigación. Contienen datos de identificación de las obras, conceptos, ideas, resúmenes, síntesis, entre otros. Las fichas se almacenan en un fichero o archivo, un sistema virtual, organización de la información mediante una clasificación determinada. Y por eso es importante reconocer que la ficha constituye una unidad independiente de información fácil, manipulación y clasificación. La finalidad propia de la ficha es reseñar todos los datos correspondientes a un libro, a un autor, a su pleno reconocimiento e identificación, según Lazo La Vega, 1980. De acuerdo, entonces, se pueden clasificar según lo que queremos transmitir. Por ejemplo, las fichas se pueden clasificar más comunes, son la ficha bibliográfica, ficha demográfica, ficha de trabajo, ficha de cartográfica, ficha de resumen y ficha textual.
La ficha bibliográfica contiene los datos descriptivos de los documentos usados, ya sea de libros, de tesis de monografías, conferencias, etc. Es decir, que los instrumentos que reúnen las características de cualquier documentación o fuente consultada. Es decir, que se incorporan los datos del autor, año de edición, título del libro, número de edición y lugar de edición y editorial. Asimismo, vamos a conocer lo que son las fichas de trabajo, que es una forma para organizar la información documental usada en los trabajos de investigación de cualquier tipo. Se utilizan para recopilar, resumir y anotar los contenidos de las fuentes o datos utilizados en la investigación, así como también viendo aquí una ficha de trabajo, vamos a organizarla para conocer cómo debemos organizar una ficha de trabajo. Lo primero, que este tipo de fichas se escribe en un ángulo superior izquierdo de la ficha y son las siguientes, que se va a colocar el apellido, nombre y autor, título de la fuente de información, ya sea el libro, enciclopedia, periódico o revista, y teniendo en cuenta las páginas donde se tomó a los datos. El tema que se escribe en la parte superior y central de la ficha especializado el número de título del cual se está haciendo la investigación requerida y el contenido ocupa el cuerpo de la ficha. Aquí se registran la forma sistemática sintética, los aspectos más importantes que el investigador o lector desea destacar sobre el tema. También vamos a conocer lo que son la ficha de hemerográfica, que esta ficha se registran datos de un periódico o revista de donde se sustrajo alguna información para registrar el medio impreso donde fue extraída la información y se anotan los siguientes datos en la misma, tomando en cuenta lo que son el título del periódico o revista en la cual va a estar subrayado o manuscrito. También puede aparecer lo que son el año en que se lleva circulando, el tiempo en que se publicó. El mismo modo, también vamos a identificar lo que es el número de la publicación, es opcional de la persona que está elaborando la ficha, tomando en cuenta la ciudad donde fue impreso, seguido del país, en ese caso de que haya ciudades homónimas en diferentes países. Así como también hay que anotar la fecha. Eso hay que tomarlo en cuenta. Asimismo, la ficha cartográfica, que esta ficha se utiliza en la biblioteca para archivar los datos de diversas publicaciones que se encuentran en ella y contienen los siguientes datos. En la parte superior izquierda, el apellido y primeras letras del nombre del autor. Debajo de esta, el año de la publicación, el tamaño, las páginas y el día y el mes en que fue publicado. En esta parte, media al derecho o centrado, se escriben los datos propiamente dicho de la ficha. A partir de ahí, entonces, también vamos a dar a conocer lo que son las fichas textuales, que en aquellas fichas cuyo contenido es la transcripción del texto consultado a partir de él, por lo cual debe ser señalado entre comillas de la información seleccionada para que éste no sea tomado como una ficha personal. Debe tener estos datos: la referencia bibliográfica de donde fue obtenida la información, se coloca el nombre y apellido del autor o de los autores, el título de la obra subrayada y el número de la página o páginas. Estos datos se suscriben en la parte superior izquierda de la ficha, en la cual se va a crear una clasificación de los materiales, se coloca la parte superior derecha de la ficha, se anotan la clasificación dada en la información extraída de la obra consultada, es decir, y la materia o sus temas, y la nota extraída del texto consultando entre comillas. Entonces, para esto también existen lo que son las fichas de resúmenes, que es una ficha de resumen, también conocida como una ficha de estudio. Es una hoja de papel o un documento informático donde se recogen datos, todos los datos principales de un tema a estudiar. En ella se deben constar las ideas principales del tema y también las referencias por los ejemplos donde se han sacado los datos, que es lo que nos va a identificar y dar credibilidad al registro de la información. Y a partir de aquí vamos a ver
¿Cómo se elabora una ficha? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta para elaborar este tipo de técnicas para recoger informaciones, ya que es una forma de resumir y destacar esas ideas importantes que queremos exponer y dar a conocer? Dentro de la característica que deben de tener son el datos de autor, el título de texto, edición, lugar de edición y el número de página, que ahí ya se resumen todas las partes más esenciales y más importantes que debe de contener el libro o cualquier información o investigación que queremos transmitir. Y lo que buscamos es dar a conocer los aspectos personales de las personas que vamos a entrevistar, todo lo que tiene que ver con su parte laboral. Es decir, y vamos entonces a través de un ejemplo, como le he traído aquí, vamos a conocer una ficha de primera entrevista, que fue el nombre que le puse de la primera entrevista, pero como son 3 entrevistas, pueden ponerle ficha del segundo entrevistado, ficha de tercer entrevistado. Y así van a ir enumerándola, ya que tienen que elaborar 3 fichas con 3 entrevistas diferentes de una persona, tanto de tu hogar o de tu comunidad, que tenga una profesión. Y este es un ejemplo esencial que el cual he traído para que usted elabore su ficha y recoger todos los datos de su entrevistado. Yo espero que esto les sea de gran interés. No olvide suscribirse para que reciban notificaciones y aprendizaje en la clase del español. Vamos entonces a conocer cuáles son las partes que contiene una ficha para una entrevista. Lo primero que debe de tener el apellido y nombre. Como pueden observar aquí, María Milady Polanco de Acosta es la persona a la cual le hice la entrevista. Su nacionalidad es dominicana, edad 45 años, estado civil, viuda, domicilio. Esta persona vive en Los Castillos, barrio El Cachimbo, número 74, Sosúa, Puerto Plata. El entrevistado, la persona que le habla, Celia, y va a entrevistar a la maestra María Milady Polanco de Acosta. Entonces, la pregunta que le hemos formulado aquí, ¿cómo se compone en su familia? Milady, bueno, tuve 3 hijos, pero mi primera hija murió y solo tengo vivo 2 varones, Alan y Hazel. ¿Cuál es su nivel de estudio? Terminé todos mis estudios hace 3 años que realicé una maestría en gestión de centros educativos. ¡Qué bien! Yo también hice ese posgrado. Creo que recuerdo que la hicimos junta en la maestra Carolina Burgo. La verdad que fue una experiencia para mí. Me imagino que sí, así fue para mí. ¿Su trabajo se relaciona con su estudio? Sí. ¿Podría contarnos su experiencia con su labor y cuáles logros ha obtenido? Entonces, aquí dejan que el entrevistado abra su conocimiento, le permita dialogar y explicar todo lo vivido en su experiencia laboral. Ya entonces, ahí si tuvo otra, en ese mismo trayecto de la vida, si tuvo otra ocupación además de docente, como la entrevistada aquí, en su labor como docente, ¿cuánto daba clases? ¿Se encontró con algunos obstáculos? Entonces, hay que dejar que ella diga cuáles fueron esos obstáculos que se encontró. Y luego, entonces, ¿qué tiempo hace que se desempeña como coordinadora? 4 años. Luego entonces de haber terminado la entrevista, usted da la gracia al entrevistado por el tiempo prestado, cómo se sintió, le agradece y le da las gracias por cada instante, sabiendo que es una persona muy ocupada y que dedicó un poco de su tiempo a acompañarlo y darle el permiso para la entrevista. Recuerde tomar las fotos también de su entrevistado, pídale permiso y así, si usted tiene una forma más fácil para ir elaborando su ficha, es que usted le pida permiso al entrevistado para que lo deje grabarlo y de esa manera ya cuando esté en casa usted puede redactar la entrevista de manera tranquila y no de perder el hilo de la conversación con su entrevistado. Yo espero que este ejemplo y hayan conocido un poco de la entrevista, de lo que es una ficha, le ayude a crear su propia entrevista, creando su propia ficha para recoger la información de su entrevistado. Espero que hasta un próximo video. Chao, chao.